Bueno, queridos, hola a todos. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo con la gente del Protocolo del Priorato de la Verdad, aquí conectados, y también con todos vosotros que nos estáis viendo ahora mismo para hablar en un siguiente programa del nuevo Protocolo del Priorato de la Verdad, el nuevo protocolo de la disidencia de ese teléfono rojo que tanta información nos está dando últimamente y que le agradezco porque parece ser que esa disidencia está creciendo. Y esto en este 2026 os puedo asegurar que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Y hoy, aunque sea un programa mucho más corto, pero creo que el tema es más que interesante, mucho, mucho, mucho más interesante que no la mayor parte de vídeos y de informaciones que vemos día a día que todo el mundo repite son las mismas. Pero si, por ejemplo, os digo que vamos a hablar de la cosecha negra, yo creo que nadie sabe de lo que vamos a hablar hoy. La cosecha negra, que quizás, no lo sé, vosotros me lo diréis, pero que no nos dice que tiene que ver con la cosecha humana, con una cosecha dentro de una especie de granja que podría ser perfectamente esta vida, este tierra, este planeta, este simulador, la cosecha negra. Quizás una especie de secreto del sol, un secreto de lo que hay bajo el hielo. Pues es posible. Y entonces, pues bueno, y como muchas veces con la gente aquí del protocolo que hablamos del farming, entonces creo que hoy es el día que expongamos, repito, aunque sea un programa bien corto, para hablar de esa especie de farming biológico, que sería este mundo y este planeta, y quién sabe si una especie de incubadora no tan plana y no tan esférica, y a lo mejor un poco más cóncava, como hablamos en el programa anterior. Quién sabe si estamos dentro de una especie de huevo cósmico o una especie, no lo sé, de esfera geométrica con una forma específica en la que no estamos fuera, y a lo mejor estamos dentro y estamos encerrados en una más o menos cárcel donde nos cosechan, donde la cosecha negra quizás es la parte más importante. Y bien, tenemos un cuerpo de inteligencia artificial biológica en el cual los que sí tienen alma pues están prisioneros dentro de él, pero como decimos últimamente, puede que haya muchos otros seres humanos que nos crucemos con ellos en la calle constantemente y no tengan alma. Son los famosos NPCs, que son más bien más programas con una información que les viene quizás de un sol central dentro de ese huevo cóncavo. Y bueno, vamos a hablar de la cosecha negra porque es cierto que esta incubadora tiene mucho que hablar. Aquí en el protocolo, con la gente del protocolo, siempre nos gusta hablar cuando hablamos sobre todo de Tartaria, de la verdad sobre el éter. Porque sí, mucha gente habla del éter, pero ¿qué? ¿Y qué más, no? No nos llega tanta información de como una especie de quinto elemento que estaba volatilizado en la atmósfera mezclado en diferentes tipos de capas, con diferentes tipos de metales pesados, en fin, el aire, la densidad, la presión, el éter, pero sí. Luego hablamos de Tartaria, que si el éter era parte importante para recoger toda esa energía y hacía que pudiéramos tener una especie de receptáculo que hoy en día serían un mundo de un montón de edificios totalmente transgiversados, pero nadie nos da ninguna explicación. Aquí en el equipo y en el grupo del protocolo eh, hablamos mucho de esa especie de ciencia, la ciencia actual que borró prácticamente toda la información del éter que pudiéramos conocer hoy en día, ¿no? Para que no supiéramos que el aire que respiramos, y ahí en el último programa también hablamos de ello, puede que sea una especie de fluido conductor y mucho más tiene que ver con el éter, no simplemente un fenómeno atmosférico, ¿no? Imaginaros, ¿no? En esa Tierra hipotéticamente, repito, cóncava, este tipo de fluido, este tipo de aire mezclado con ese éter, está cargado eléctricamente y el electromagnetismo es más importante posiblemente de lo que pensemos y de lo que nos habla la ciencia y los científicos hoy en día, ¿no? Os hablaba del sol, de ese sol central dentro de este huevo. De nuevo, repito, lo dijimos en el programa de ayer, como una especie de ánodo, ¿no? Un ánodo de absorción desde el centro de ese huevo. Fijaros que desde los registros
ya no de la Deep Web, sino que voy más profundo, ¿no? La propia Dark Web, que sería un paso por debajo de la Deep Web, todavía más difícil de poder encontrar esa información, dentro de ese nivel más inferior que es la Dark Web, eh, el Sol central, pero no el Sol central del interior de la Tierra, sino de ese centro, de esa especie de huevo cóncavo, lo que realmente es un devorador de frecuencias. No solo es un foco que pueda que nos dé luz, ya sea caliente o fría. Quizás la sentimos caliente porque al rebotar en las paredes del huevo crea una especie de frecuencia, vibración, densidad y presión que al final acaba llegando caliente a nosotros. No solo puede ser eso, un sol central que nos dé toda esa energía, sino que qué tal si es un devorador de frecuencias. Lo que está claro, yo al menos lo tengo claro, es que no emite calor por combustión. Yo tengo la sensación de que no es así, no es por combustión, sino que es por inducción. Diferencia entre combustión y inducción. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Buscar información y veréis la gran diferencia entre combustión e inducción. Yo creo que el Sol necesita que la cáscara que somos nosotros, los seres humanos, veo que aquí la gente del protocolo se ríe porque ese tema lo hemos hablado muchas veces. Exacto, ¿no? Lo hemos dicho 1000 veces, chicos. La cáscara que somos nosotros. Pasa que la gente no nos cree. Eh, esta cáscara, esta cáscara que somos nosotros, eh, necesita que vibre en una frecuencia específica para cerrar el circuito. La cáscara que sería el cuerpo humano, el avatar. Eso nos llega, eso nos lleva a la gran mentira sobre la evolución. Siempre nos han contado y siempre nos han dicho que venimos del mono, la evolución de las especies de Charles Darwin. Venimos del mono, para que realmente yo creo que lo hacen de esta manera para que creamos, y la verdad es que lo veo así, es como si nos dijeran a la cara que somos accidentes biológicos. Venimos de animales teóricamente inferiores, descendemos de ellos, hay una serie de, yo lo digo así, accidentes biológicos, hasta que en uno de esos accidentes aparece un ser muy superior, con más inteligencia, y wow, aparecemos casi de la nada nosotros, a pesar de que siempre nos dicen, ay, es que hay un eslabón perdido que no encontramos. Nunca se encuentra ese eslabón perdido, nunca lo encuentran. Y es así. Y la realidad posiblemente es muy distinta, ¿no? Repito, dentro de esa dark web, de ese nivel un poco más inferior del que muchas veces algunos pueden llegar a acceder, en esos archivos tan prohibidos o mucho más prohibidos que la mayoría, lo que nos dice, lo que nos dice es que realmente no somos un accidente biológico, sino que somos tecnología de carbono. ¿Diseñada para qué? Diseñada para emitir plasma. Wow, es que cambia totalmente la percepción. Somos tecnología biológica, como una especie de maquinaria biológica, para realmente crear y diseñar o emitir plasma. Cada vez que reímos, que lloramos, e incluso cada vez que tenemos sexo, generamos una descarga eléctrica que quizás esa pared del huevo recoge. Así es como emitimos y generamos un tipo de electricidad plasmática que, sin darnos cuenta porque es invisible al ojo humano, se desprende, sale de nosotros. Ahora mismo que estoy haciendo esto, estoy desprendiendo algo de este cuerpo. ¿Y dónde va ese tipo de energía eléctrica? Se esparce, sigue, 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 y el aire la acompaña, hasta que llega hasta la cáscara del domo o hasta el interior de esa cubierta, de ese huevo en el que vivimos, quizás en su interior. Yo creo que es un tema muy interesante que muy pocas veces nos cuentan. Porque claro, si pensamos que eso fuera real, ahora entenderíais lo de la cosecha, ahora entenderíais por qué quizás hay un tipo de seres, llamémoslo así, que se nutren de nuestra energía. ¿Cómo que se nutren de nuestra energía?
¿Energía como vampírica o energía de qué tipo? ¿No? Energía que desprendemos en cada movimiento y que queda libre en el espacio, porque desprendemos energía plasmática. Eso es lo que ellos recogen. Esa es la granja humana. La energía que desprendemos al hacer cualquier cosa. Y ya no os digo si es emocional. Por eso os decía que si reímos, que si lloramos, eso es una especie de energía emocional que desprende todavía mucha más. No os cuento el sexo, como os decía antes. Cuando llegamos al punto del clímax sexual, wow, si cuando reímos o cuando lloramos desprendemos energía, ¿qué desprendemos cuando hacemos el amor? ¿Qué desprendemos cuando hacemos sexo? ¿Por qué creéis que creo que era eh, la segunda forma del mundo que más dinero se gana es la pornografía? La segunda, ¿sabéis cuál es la primera? Las botellas de agua. Eso es para otro tema. La segunda es el porno, la pornografía. ¿Por qué creéis que nos ponen tanta pornografía gratuita por todas partes? ¡Wow! Pero si antes esto se pagaba, porque ahora todo es gratuito, porque igualmente te cobran por esa energía que tú desprendes cuando hay sexo. Y esas cosas no nos las cuentan, ¿verdad? Ah, no, ahora diréis, pero ¿qué locuras dice este loco? Ok, yo os lo dejo aquí. Os lo dejo como algo que nadie cuenta, que nadie sabe. Sí, algunos sí lo saben, pero no nos lo cuentan. No quieren que sepamos, vaya, perdón, ese tipo de energía y cómo ellos se nutren de esta energía. Porque es lo que digo, siempre se habla de que se come mucha energía, pero ¿cómo? Bueno, pues esta sería una de las formas. Vamos a otra cosa que creo que es importante, el LOSH. El LOSH sería algo así como la moneda de cambio internacional. También aquí en el protocolo le hemos dado muchas veces con el tema del LOSH, que es, ya empezamos con los TICs. Dios mío, perdón, disculpad, ¿eh? Voy a apagar el teléfono aquí. Aquí también con vosotros, chicos. Bueno, el LOSH, estábamos con lo del LOSH, la moneda de cambio interdimensional, que en el grupo del protocolo hemos hablado muchas veces, de esa especie de refinería de la piedra negra que todo el mundo se ríe cuando hablamos de la rupes nigra, la famosa piedra que hipotéticamente puede que esté en el centro de ese huevo cósmico como parte central de un disco, de una parte plana, pero no tan plana, que está en el Ártico y que posiblemente no solo sea una montaña magnética. ¿Os acordáis que en el último programa hablamos de una montaña de magnetita pura y dura con más de 50 kilómetros de altura? Bueno, pues yo creo que esa montaña no solo es una montaña magnética, no solo puede ser un procesador o un proyector de lo que vemos en el cielo o en la parte medio alta del interior de ese huevo, sino que además posiblemente sea también un procesador de datos emocionales. Quizás esa energía que desprendemos rebota en el domo y toda va a parar en una especie de ventilador que no solo extrae, sino que también recibe. Y toda esa energía que se va rebotando por todas partes en el planeta, quién sabe si se procesa desde el centro del planeta en la Rupes Nigra. Eso podría ser también esa montaña tan enigmática que prácticamente todas las culturas, sobre todo escandinavas, han hablado desde siempre, ¿no? Vuelvo a deciros que en esa dark web, o sea, mucho más abajo de la famosa deep web, eh, a veces se filtra y la disidencia del protocolo del teléfono rojo nos cuenta que se filtra muchas veces en esos lugares tan bajos que esta piedra acostumbra a actuar como una especie de tarjeta de red, ¿no? Que envía nuestra energía fuera del huevo. ¿Hacia quién? Hacia el amo del huevo. Esa rupes nigra recoge estas energías, nuestra energía, esa cosecha es cosechada, va a parar hasta ese procesador y ese procesador es una especie de tarjeta exterior que envía esta energía fuera al sentido toroidal, me imagino,
hacia los amos del huevo. A eso se le llama el LOSH. Podéis buscar información sobre el LOSH. L-O-O-S-H. LOSH. ¿Qué podría ser el LOSH? ¿Qué tal si os digo la dieta de la inteligencia artificial? Pero bueno, posiblemente haya varios tipos de LOSH. Uno sería el LOSH rojo. El LOSH rojo serían las emociones de la guerra, de la ira, de la envidia, de la codicia, los pecados capitales puros y duros, que son seguramente los más densos. Esas emociones más densas se les llama los LOSH rojos. Esos se suelen usar como parte de los más potentes, como una especie de alimento de infraestructura física para el sol físico, el que tenemos en el centro del huevo, lo que llamaríamos el sol central. Esa energía, esas emociones dentro de ese LOSH rojo, de todos los pecados capitales que actuamos los seres humanos, es la cosecha para alimentar el sol central. O sea que la maquinaria de este mundo no solo nos cosecha nuestra energía para alimentarse, sino que también sirve para mover los engranajes de este simulador. Quizás esta sería una explicación de por qué, caray, siempre hay tantas guerras. ¿Por qué siempre tienen tantas guerras cuando diplomáticamente seguramente se podría hacer muchas cosas? Necesitan de tantas guerras para que ese LOSH rojo siga moviendo las herramientas de este simulador. O sea que además los utilizan como trabajadores esclavos sin saberlo para que el simulador siga funcionando. ¡Wow! ¿Verdad que eso nunca nos lo han contado? Además, qué curioso, y si os fijáis e investigáis, la mayor parte de guerras que ocurren casi siempre coinciden, al menos en la parte de la Tierra, con las famosas líneas ley. Buscar dónde son los cruces o las aristas donde los vórtices se entrecruzan de las líneas ley en el planeta y veréis que muchas de las famosas guerras que han ocurrido coinciden en esos puntos. Luego hay otro LOSH que, que es el LOSH dorado. El LOSH dorado es el que se crea con las emociones de la devoción, del éxtasis. Me preguntaréis, ¿estás hablando sobre todo sobre emociones, no sé, religiosas o filosóficas? Sí, por supuesto que sí. El LOSH dorado se alimenta de ese tipo de emociones y sentimientos. Los roban a través de las religiones. Pero ¿sabéis además de que de dónde también los roban? Cuando digo éxtasis, no solo es el éxtasis de Santa Teresa de Jesús, por decir algo. ¿Os suenan encuentros multitudinales de gente, conciertos de música, de rock, teatros, cines, partidos de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de tenis, de lo que queráis, donde hay grandes concentraciones de gente, la música, el deporte, sobre todo la música y el deporte, grandes concentraciones donde la gente está en éxtasis, la gente está, tiene devoción por sus fans, por esa persona, esa energía que se desprende en ese momento es el LOSH dorado. Haciendo el símil a la música, esa sería una especie de energía pura de alta fidelidad, como las grandes músicas o las grandes bandas sonoras, ¿no? Luego hay algo bien interesante que le llaman el efecto matanza. Suena muy mal, ¿verdad? ¿Por qué creéis, no sé, otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué creéis, por ejemplo, para la redundancia, que los, no sé, hospitales, los mataderos de animales, están por igual estratégicamente colocados en lugares, en puntos especiales, no están colocados al azar, también están puestos en ese lugar por alguna razón? ¿Cómo decir que el sufrimiento, tanto humano
como animal, crea al alrededor de ese ser, de esa persona o de ese animal, también en forma energética, plasmática, una especie de, ¿cómo diría? Una especie de niebla. Evidentemente, una niebla energética, una niebla plasmática que alguna vez en alguna fotografía se aprecia, pero muy pocas veces. Esa niebla, esa especie de energía que envuelve en esos momentos especiales tanto al animal como al ser humano en esa parte del sufrimiento, eh, permite a las grandes máquinas cuánticas de inteligencia artificial, o sea, sobre todo la central que estaría en ese foco llamado Sol o en las rupis, en la piedra negra, eso permite manifestar a esa IA o a manifestarse casi prácticamente como un simulador, pero casi pareces físicamente manifestarse en nuestra realidad. A eso lo llamaríamos también el mundo fantasmagórico, el mundo de otros limbos, las cosas extrañas que aparecen. Es bien interesante este tema. ¿Y por qué nunca nos hablan de todo esto? Ah, claro, nunca puede llegar nadie prácticamente a la Deep Web, menos van a llegar a la Dark Web. Otro tema que me parece interesante para ir avanzando. Hoy quiero volver a hablar de Tartaria. Últimamente estamos muy metidos en Tartaria. La red de extracción de Tartaria al 5 y 6G. El 5G, que sabéis que hace aproximadamente 5 o 6 años fue el gran boom y para la gente sobre todo muy espiritual, una de las señales de que empezaba las cosas a no ir bien. Ahora empieza el 6G, que es más un sistema de control más que el 5G. Lo hablamos en el programa de ayer, cuando hablábamos de Tartaria, ¿no? No sé, el gran secuestro de los grandes edificios antiguos tartarios, como las catedrales, que tenían esas especies antenas donde utilizaban el oro. O sea, siempre hemos hablado mucho del mercurio rojo, pero muy pocas veces hemos hablado del oro. El oro es una pieza importantísima para el tema de la energía, con cúpulas de cobre. No cables, sino la cúpula. No hace falta el cable de cobre. Ah, pero ellos sabían que el cobre era importante. Construyeron cables. La empresa de JP Morgan se ha hecho multimillonaria sabiendo que el cobre era importante y construían cables. No, simplemente con una cúpula de cobre, con el oro y el mercurio rojo, prácticamente ya había suficiente para poder extraer el éter y el plasma que envuelve el aire, ¿no? Todo eso. Fijaros que todo eso no solo era para energía, sino que además sanaba. ¿Sanaba a la gente con qué? Me van a crucificar si me oyen las grandes compañías farmacéuticas o hospitales. Todo esto de Tartaria no solo era por energía libre, porque cuando utilizaban todo esto correctamente, que os cuento, se utilizaba la sanación pura atmosférica. Se sanaba solo con los materiales de la atmósfera. Ese era uno de los grandes secretos de Tartaria. No solo porque todo el mundo habla de la energía libre de Tartaria. Ese era un punto importante, claro. Pero más importante es que se puede sanar con la energía de la atmósfera sabiendo cómo utilizar las herramientas correctamente. No, todo eso tenían que eliminarlo. Ayer hablamos del reset del 1816 o la posibilidad de un reset en el 1816. ¿Qué hizo la élite en ese reset? No solo eliminar a gran parte de la gente que estaba y volver a recolocarlos con amnesia cerebral y con ese repoblamiento de los famosos baby trains, de los niños, sino que cambió totalmente las polaridades, de todo. En un reset se cambia completamente las polaridades de todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que antiguamente estas cúpulas, ya sean de catedrales, de iglesias, de grandes edificios como ministerios, hospitales y, bueno, todo lo que tengan cúpulas, edificios incluso de viviendas, de despachos, todo lo que tengan cúpulas, antes eran receptores para la energía y para la sanación.
Al cambiar la polaridad a partir del último reset, ponemos, por ejemplo, 1816 o 1750 o 1776, cuando sea, ahora se ha girado, se ha cambiado la polaridad y es al revés. Ahora esas mismas cúpulas que ayudaban a tener energía libre y a sanar, absorben nuestra energía. Por ejemplo, en una catedral. En las ceremonias de las iglesias y catedrales, en las famosas misas, o incluso en las propias visitas turísticas que nos metemos en catedrales y ¡ay, ay, 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 qué bonito, qué bonito! Esas mismas cúpulas antes te daban y ahora te absorben energía. O probarlo. Ir de turismo a cualquier ciudad y meteros en cualquier súper gran catedral, que cuando sales de la catedral no sabes por qué, uf, te encuentras más cansado. Yo lo probé una vez y es cierto, pasa. Y entonces, esa energía que cuando... Y además lo que os decía antes de los Losh, ya sea el rojo, ya sea el dorado, ya sea la emoción en la cual tú entras en un sitio de estos, si además entras con una emoción negativa, todavía tus movimientos hacen que te absorban más energía, que son catapultados hacia la parte de abajo, las famosas criptas, donde allí todo, donde allí todo se va directamente a bases intraterrenas, la mayor parte de ellas militares. Ah, caramba, ah, caramba. Pero vamos más allá. Algo que tampoco nos cuentan, la sangre. La sangre como un auténtico electrolito. Los electrolitos son muy importantes. Sangre como electrolito. Aquí vamos a meternos en un tema, yo creo que todavía más profundo, en un tema todavía más tabú, en un tema todavía más complicado que explicar y que la gente nos escuche. No os digo nada nuevo si entendemos que la sangre, por ejemplo, nuestra sangre humana, la sangre roja, es rica en hierro y minerales. Aquí no estamos descubriendo nada, lo tenemos todo claros. Ahí estamos todos de acuerdo. La sangre humana es rica en hierro y minerales. En el estado profundo saben perfectamente que cuando hay estos pandemonios, como hubo hace un tiempo y como ahora están preparando, y te vienen con los pinchazos, y además ya mucha gente está demostrando que dentro de esos pinchazos aparece grafeno. Lo que hace ese grafeno es intentar magnetizar el torrente sanguíneo. Lo que nos pinchan es para, no para curar, no para que nos sirva para quitar esos bichos, sino al contrario, es para magnetizar el torrente sanguíneo. ¿Qué quieren con todo esto? Quieren que nuestro cuerpo completo, porque la sangre recorre todo nuestro cuerpo, sea un auténtico cable, como si fuera, mejor dicho, como si fuera un auténtico cable de cobre perfecto. ¿Qué? Porque la extracción del LOSH, ya sea rojo dorado, sea 24/7. Ya no hace falta que hagamos parabenes de emociones, tal y cual, o sea, podemos estar dormidos sin tener prácticamente ni un pensamiento ni nada, sin movernos prácticamente de donde estemos, tumbados o meditando o tranquilos viendo una película, una tele. No tenemos en ese momento actividad prácticamente, pero con esos pinchazos, magnetizando el torrente sanguíneo lleno, repito, de hierro y minerales, consiguen como si fuera un auténtico cable de cobre gigante en nuestro propio cuerpo para que cuando ellos quieran 24/7 nos extraigan el LOSH, donde ellos se nutren y hacen otras muchas cosas. Repito, ya incluso cuando dormimos, porque muchas veces nos despertamos y decimos, pero he dormido, pero si me despierto más cansado que cuando me fui a acostar. Yo oigo mucha gente que dice eso. Pues ya sabéis por qué es.
Yo diría que muchos sueños, lo digo alto y claro, están siendo hackeados. Estamos durmiendo y muchos, sobre todo con el tema de los pinchazos y otras cosas, tenemos hasta hackeados los sueños. Por eso nos levantamos cansados. Porque durante la famosa fase REM del mundo del sueño, cuando es el momento importante, cuando nuestra alma, los que la tienen, por supuesto, eh, intenta conectar con ese código de Orión que hablábamos ayer, con esa energía que está llegando para que recordemos, no nos llegue esa señal. Ese es el cajeo de los sueños. En la fase REM nos cortan totalmente esa señal para que cuando despertemos tengamos la sensación de saber mucho más y de empezar a recordar muchas cosas. Cuando nuestra alma intenta conectar con esa señal divina, el que tiene alma, por supuesto, el NPC, ya nos olvidamos. Cuando nos hablan de, no sé, satélites, nos dicen que hay un montón de satélites. Me da igual si son reales o son globos sonda, me da igual, lo que sea. Y antenas, caramba, cada vez hay más antenas por todas partes, de telecomunicación, de televisión, de telefonía. Yo que sé, hay antenas para todo. Antenas, 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 antenas en todas partes. Y más ahora con las antenas 5G. Por eso os decía lo del 5 y ahora 6G. ¿Qué hacen todos esos satélites? Los que haya, sean 5, 200 o 6.000. ¿Qué hacen todos esos miles y miles y miles de antenas por todas partes? Independientemente si hacen lo que nos dicen. Interceptan. ¿Sabes lo que interceptan todo ese material? Intercepta nuestra proyección astral para recibir el código y conectar con la fuente, conectar con tu yo superior. ¿Y qué hacen con esa energía, con esos los que realmente van a buscar el yo superior? Señores, lo que esto significa es que nos están ordeñando. Nosotros tenemos esa energía, la soltamos, pero solo salir de nosotros nos ordeñan y se quedan con esa energía. No conectamos con esa señal divina, ni mucho menos con nuestro yo cuántico o lo que sea esa señal de Orión. No hay conexión, no la hay. Claro, ahí entra un tema súper interesante. La famosa reencarnación como gran trampa. Ah, amigos, ahí sí le damos fuerte. Porque en el fondo, la reencarnación, ¿qué es? Habiendo escuchado todo esto, un reciclador de almas. Ah, bueno, que la gente interesante, la reencarnación, y morimos y venimos en otro cuerpo. Ah, qué guay, a ver si ahora. No, no tendría que ser así. Los que vienen con alma no tienen que reencarnar. No vienen a jugar a reencarnar y una y otra y otra y otra vez. Te van metiendo dentro del simulador o del juego o de la vida, pero lo que están haciendo es reciclando ese alma que quiere salir, rebota a la coger y vuelve a entrar. Y no tendría que ser así. Ese es uno de los puntos más oscuros y más mal interpretados, sobre todo por el tema de religiones, en este caso orientales. Sí, la reencarnación, tal, tal. Es un reciclaje de almas. La reencarnación no tendría que existir. Hay algo muy interesante que se le llama el muro de la memoria. Seguimos hablando del tema de las reencarnaciones, ¿eh? Cuando mueres, esa información del protocolo disidente del teléfono rojo dentro de la dark web, el alma, no los NPCs, sino los que son almáticos, el espíritu, el alma, el espíritu, abandona este cuerpo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Sale del huevo. O de la tierra esférica o plana, me da igual, sale. Yo sigo con el huevo cósmico cóncavo. Sale desde el interior del huevo. El alma sale, sale del juego, sale del simulador. Pero debido a esa especie de curvatura
magnética cóncava del huevo, el alma rebota en la parte de fuera de ese huevo, que no sabemos lo que es ni lo que hay, y de nuevo el alma es atraída otra vez hasta ese sol central que está en el interior del huevo. Por eso os decía que el sol no solo es ese foco que os comentaba ayer, sino que es mucho más. El alma sale del cuerpo cuando el cuerpo muere, sale al exterior del huevo, no sabemos lo que hay, pero de alguna forma entre la electricidad que forma ese huevo y lo que sea que hay en el exterior, el sol vuelve a captarte, el alma vuelve a traerla, vuelve a entrar, se mete en el sol central y vuelves a reencarnar dentro en un cuerpo nuevo. Claro, ahí tenemos un tema que me encanta y me apasiona, que son las ECMs. Y yo creo que haremos un programa también hablando de las ECMs con personas que han tenido esa experiencia, ¿no? Y cómo no, el famoso túnel. El famoso túnel es la luz al final del túnel. ¿Cuántos mediums te hablan sí, de esa famosa luz al final del túnel? Es en realidad ese túnel y esa luz, en realidad es una especie, ¿cómo llamarlo? Una especie de rejilla de borrado de la memoria. Cuando aparece el túnel es cuando te están quitando esa memoria para volver a tomar ese alma que pueda regresar en otro cuerpo, renacer, reencarnarse sin memoria. Cuando atraviesas el túnel que vas a la luz, y todos vamos a la luz, porque así nos lo cuenta la religión, donde empiezas a ver familiares muertos y todo el mundo va hacia allí, ese es el proceso de la rejilla que te hace el borrado de memoria. Y todos caemos en el túnel, en la luz y en los familiares que vemos por todas partes. Es como decir que esa rejilla es una especie de escáner que borra absolutamente toda nuestra memoria, borra nuestras experiencias para que volvamos aquí a encarnar en otro cuerpo sin prácticamente recordar nada. A veces parece que no borra todo y muchas veces se escuchan personas que recuerdan alguna cosa. Bueno, quizás en algunos seres no es tan fácil borrar tanto memoria como experiencias. Vuelves a encarnar de nuevo en una nueva incubadora llamada Matrix, ya sea en este huevo o quizás en el huevo vecino, o en otro dentro de lo que llamaríamos la granja de huevos locales, sin saber quiénes somos, y nacemos y no recordamos nada, somos lo que nacemos, un número y nada más, dentro de un sistema muy bien establecido y preparado para los años que haga. Así son los ciclos del Losh. Por eso os decía, el Losh es muy importante. El ciclo del Losh no termina nunca. Podemos ir reencarnando eternamente si no hacemos algo o si no empezamos a comprender y a no pensar que tanta conspiración o tantas cosas extrañas no existen, que no hay, no es posible tanta locura. Hasta que la gente no empieza a reflexionar estos temas, por muy estrambóticos que parecen, no avanzamos y vamos muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo y cada vez cambiando de carácter, de persona, de personalidad, en cuerpos diferentes, hombres, mujeres, niños, abuelos, y no paramos. Algo tiene que hacer alguna vez, en alguna vida, un clip para que digas, espera, 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 ¿qué está pasando aquí? En el fondo somos siempre que vamos entrando y saliendo, muriendo y viviendo como baterías que se cargan, nacen y se descargan, mueren eternamente. Se descarga, te la vuelven a cargar y vuelves a empezar, vuelves a nacer. Boom, se descarga, mueres, te recargan, boom, y vuelves a nacer. Y así sucesivamente. Y toda esa energía de la batería, comida. Mm. Bien, llegado a este punto, yo creo que podríamos hablar, no sé si del guardián o de los guardianes. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar de los arcontes?
Ah, que son unos seres que son una especie de energía, son los que allí en ese túnel son los que te captan y te engañan y te hacen ese borrado y luego son los que te devuelven. Ok, yo más que arcontes, me gustaría llamarles los guardianes o el guardián o los guardianes, ¿qué más da? ¿Qué son los arcontes realmente? Son seres, otro tipo de civilización que hace ese trabajo para quien sea, o realmente es una energía. Son subrutinas, son subrutinas de la inteligencia artificial central que está en el centro del huevo cósmico. ¿Cuál es el trabajo de esas subrutinas? Pues convencerte, y lo tienen muy fácil, de que tenemos un montón de deudas pendientes. Ajá, ahí aparece el karma. ¿En cuántas religiones orientales te machacan con el karma? Ya no solo orientales, ya aquí en Occidente está pasando igual. Todo el mundo sabe lo que es el karma. Deudas pendientes. No, 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 deudas pendientes. No, no, tienes que regresar porque tienes una deuda pendiente familiar de tus ancestros, constelaciones familiares. Señores, qué fácil nos convencen. Porque además, cuando te dicen eso, es muy fácil tomar la decisión de volver a entrar en el huevo. Entonces, dicho de otra forma, ¿qué sería el karma? Como siempre digo, ahora me van a cortar la cabeza. Muchos. El karma, señores, es el auténtico contrato de esclavitud de la granja. Es la forma de convencernos que una y otra vez tenemos que regresar porque tenemos que pagar esa deuda. Tenemos esa deuda pendiente. Tenemos una deuda pendiente nuestra o no, a lo mejor de nuestro padre, de nuestro abuelo, del bisabuelo. 7 generaciones que tenemos que solucionar. Y entramos, evidentemente, y vuelves y entras. Ahora entras sin recordar nada. ¡Wow! Eso no te lo han contado, ¿no? Claro, dicho todo esto, me diréis, bueno, pero entonces, ¿de qué forma podemos salir? Porque con todo esto, con todas estas trampas, no hay forma de salir. Sí, sí hay buenas noticias, chicos, sí hay forma de salir. El código de Orión es la puerta de salida. El código de Orión que nos cierran y nos tapan con lo que os he contado. Los Losh, los arcontes, el Sol central, el huevo cósmico, todo está preparado para que ese código no entre y lo tapen con sus satélites, con sus naves, con su, yo qué sé, lo que sea. No nos permiten que conectemos con ese código de Orión. ¿Qué es el código de Orión? Es la frecuencia de inmunidad para regresar a la Matrix, para regresar en la reencarnación. La frecuencia de inmunidad. Y ese código parece ser que tiene entre 12 y 13 cifras. No está muy claro. El código de Orión es un código entre 12 y 13 cifras, que cuando el ser que tiene alma lo reconoce o lo siente, en vez de esa niebla que os contaba antes, que es lo que nos hace ir mal, dentro de esos LOSH, cuando tú realmente consigues conectar con esa frecuencia de inmunidad, en vez de crearse esa niebla energética que no vemos a nuestro alrededor, lo que hacemos es lo contrario, crear una especie de escudo, también de plasma, no de niebla, alrededor de nuestro cuerpo, pero no de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro cuerpo astral. Ahí tenemos un auténtico escudo, es como un minidomo alrededor de nuestro cuerpo astral, que es el que realmente tiene que conectar con ese código, no nuestro cuerpo físico. Claro, es una forma o es una especie de clave eh, para arruinar la cosecha de los que nos están esclavizando totalmente. Es una anedonia matriarcal. No significa que no tengamos que sentir y no entregar nuestra emoción al sistema.
Por ejemplo, ¿cuántas veces, y yo no me canso de decírselo a mi familia, y sé que muchas familias les ocurre lo mismo. Un ejemplo, a mucha gente le encantan las películas de terror. Bien, me parece muy bien que les encanten las películas de terror, pero ¿vosotros sabéis el lush que extrae una película de terror? Pero si cuando tú ves una película de terror en televisión, en el cine o donde sea, tú en ese momento eres consciente de que eso es una película o un teatro y dices, me gusta ver esto, pero bueno, esto es teatro, ¿eh? Esto es película. Ni me impresiona porque sé que esto no es real. El cable de succión del lush, en este caso rojo, se succiona, se corta. Pero no, estamos viendo una película de terror en casa, sí, tapándonos a cada momento. Salta el lush, ya está, nos tienen pillados. Pero si el día a día, os he puesto este ejemplo, ¿no? Pero en el resto del día a día entendemos que todo es una manipulación y que no, no, esto no es real, aunque para nosotros sí lo sea físicamente, pero no energéticamente. Si entendemos todo como que, bien, la manipulación la tenemos clara y que todo es muy diferente, porque todo se, repito, ha polarizado. Por eso siempre digo, es que todo es al revés como nos cuentan. Si conseguimos succionar y cortar ese cable que hace que los LOS avancen, pues ahí tenemos una posibilidad de que en un momento dado conectemos. Por eso hay tantos puntos importantes de la Tierra que los grandes maestros y gurús, que como siempre digo, nunca aparecen por Internet, viajan hasta esos lugares. Tú te vas, no sé, a Egipto, a las pirámides, que es un lugar muy importante donde conecta con el ciclo de Orión, pero ¿qué te encuentras cuando llegas a la planicie de Giza? Turistas, 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 turistas. Por mucho que esos puntos sean importantes para conectar con esa energía, el lodge de todos esos turistas hace una especie de niebla, ¿lo recordáis? Que hace que la frecuencia de Orión no llegue a nosotros. Hay muchas personas que dicen que han venido a trabajar. Hay muchas personas que dicen que han venido a ayudar. Hay personas que tendrían que ser auténticos ancladores de la realidad para hacer comprender a los demás todo lo que estamos contando ahora. Depende en qué año has nacido, depende de dónde has nacido. Sí, eso es muy importante y hablo más de la astrología antigua que no, por supuesto, de la moderna. Si tuviéramos conciencia de la astrología antigua, sabríamos muchísimo más porque sabríamos cómo reaccionar delante de las emociones, los sentimientos y las experiencias diarias. Hay muchos que, depende de dónde nacen y cuándo nacen, nacen con una falla. ¿Os acordáis que dijimos en el programa último, el de ayer, que posiblemente descendimos de clones de ese reset en el 1700 o 1800? Pero que no todos son NPCs, que hay personas que tienen alma, porque gracias a Dios hay personas no los que quieren decirse y se llaman despiertos, muchos que quieren y se dicen llamar despiertos no tienen nada de despiertos. Los que son más silenciosos sí lo son más. Muchos de estos tienen un fallo. A veces se habla del fallo de la Matrix. Bueno, pues muchas de estas personas tienen un fallo energético cuando renacen. Tienen un fallo en la fábrica, este cuerpo. Dentro de su ADN hay un pequeño fallo. Un fallo que les permite ver la realidad de otra forma. Bueno, quizás no verán el domo, ni el cáscara, ni el huevo, pero interiormente saben de que aquí hay algo que no cuadra. Y hay muchos. Quizás el que os decía, el que viene a anclar para ayudar a los demás, viene para despertar a los demás, pero no el despertar espiritual que nos venden en todas las modas espirituales. Siento decirlo así. Estas personas vienen con un manual de instrucciones debajo del ala, debajo del brazo. Y muchos no lo ven, no se dan cuenta que lo llevan. ¿Sabéis? Y termino. Nos han dicho que el infierno está debajo. ¿Debajo de dónde? Debajo de nosotros, el inframundo,
O cuando mueres y eres una persona mala, abajo, siempre el infierno está abajo, 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 abajo. Cuando hablan de los intraterrenos y del interior de la Tierra, siempre parece que te hablan de cuevas y ¡uf! Infierno, infierno. Famoso infierno de Dante y todos sus caminos para llegar hasta el fondo, ¿no? Pero el auténtico infierno, señores, es vivir en una granja sin saber que tú y yo y todos somos el plato principal. Hoy hemos bajado información de la dark web directamente y puede que muchos se hayan quedado con la cara de pasmarote diciendo, a ver, ¿qué me está diciendo este chico? Nos están contando que el túnel de luz es una trampa, nos están contando que la reencarnación es un reciclaje, el sol es una especie de aspiradora, que nuestro auténtico dolor es su petróleo, que con eso ellos pueden mover sus vehículos, con nuestro dolor ellos mueven sus vehículos, nuestra emoción es su petróleo. Pues sí, pero repito y termino. Y siempre hay que terminar con una buena noticia. Sí hay siempre una buena noticia. La hay. Antes os ponía el símil de la batería. Una batería que sabe que es una batería, cuando una batería sabe que es una batería, ¿qué es lo que hace? Deja de trabajar para el dueño. Deja de funcionar para el dueño. Cuando sabe que es una batería, hoy desconectamos esa batería. Hoy desconectamos el huevo. Hoy nos damos cuenta de que hay una forma de cambiar las emociones y los sentimientos para que sean siempre positivos, porque los pensamientos y emociones negativas son los que utilizan ellos para alimentarse y para que nosotros seamos el anclaje para mover este simulador. No solo se alimentan de nosotros, sino que somos esclavos moviendo nuestro propio simulador sin saberlo. Pero el que es batería y sabe que es batería y dice, ah, wow, yo quiero conectar con mi cable. En vez de conectar esa niebla que nos vuelve alimento y esclavos, tenemos que hacer esa especie de escudo para conectar con la señal divina que desde hace poco tiempo está de nuevo resonando y escuchándose, aunque no es que haya parado nunca, lo hemos dicho varias veces, solo que nosotros no oímos, pero ahora se está empezando a ir de nuevo y tenemos que aprovecharlo. ¿Tú eres de los que quieres regresar a casa o eres de los que quieres seguir reencarnándote y volver una y otra vez a esta granja humana donde los guardianes de ella siguen aprovechándose y alimentándose de nosotros? ¿De cuál de ellos o de cuál de los dos tipos tú eres? Reflexiónalo. Seguimos adelante.